Señor me les bendiga, ¿verdad? Hoy nuestra congregación, hay tristeza en nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuestra hermana Imelda Meléndez, ¿verdad? Partió de este mundo, ¿verdad? Ella se nos ha adelantado, pero queremos recordarla como una hermana muy fiel al Señor, una hermana muy activa en la obra de Él, una hermana muy fiel a la escuela dominical. El Señor nos dice en su palabra: en este mundo tendréis aflicción, pero Él mismo dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Él venció el pecado, Él venció la muerte, y un día la hermana Imelda y todos los creyentes en Cristo también la vamos a vencer, ¿verdad? Así es de que a todos y a cada uno, los que se pueden conectar a través de este medio, les damos una cordial bienvenida a la escuela dominical de nuestra iglesia, Libres en Cristo, donde en el primer trimestre del año estamos estudiando la enseñanza bíblica de los tiempos del fin. Esto es antes de acontecer la segunda venida de Cristo, cuya esa venida ya está a la puerta, ¿verdad? El estudio es el estudio número 4 y el título de la lección es: los tiempos del fin serán como en los días de Lot. Y va a estar basada en Génesis 19, del 12 al 17. Luego de ahí vamos a ir al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 28 al 33. Y le vamos a pedir a nuestro pastor, ¿verdad?, que venga a llevarnos a Dios en oración y hacer la lectura correspondiente. Gloria a Dios, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por esta oportunidad a enseñar su palabra a otras personas, las personas que van a ver por medio de las redes sociales. Te damos gracias por los oídos y ojos de ellos, Padre Santo. Ayúdalos a aprender más. También estamos, como dijo hermana Coria, profundamente triste sobre la pérdida de hermana Imelda, Señor. Pero esfuérzanos, consuela a la familia y también nosotros, porque fue un golpe muy duro para nosotros, por toda la iglesia. Y ayúdanos en esta enseñanza, Señor. En Cristo Jesús pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, estudio bíblico 4. Voy a empezar con Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan de aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en todo esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lucas 17, 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, al que esté en la
azotea y sus bienes en casa, no descendía a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Amén. Gloria a Dios. Los tiempos del fin serán como los días de Lot. Y el pensamiento central es, la venida del Señor está muy cerca, y una de las señales que lo demuestra es la degradación moral de la humanidad, como era en los días de Lot. Que yo dijera que no hay ninguna diferencia entre esos días y los días que estamos viviendo hoy. Pues sí, mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy críticos. Los habitantes de todo el mundo, de todo el planeta, sabemos, hermanos, que es una situación extremadamente peligrosa. Tanto, hermanos, la situación económica, la situación política, la situación social y moral que la humanidad está viviendo es la peor en muchas décadas, hermanos. Hay personas, y millones de personas desempleadas en este momento, en donde en muchas partes del mundo, ¿verdad?, hay una pobreza, ¿verdad?, muy grande, ¿verdad?, donde niños se están muriendo día a día, ¿verdad?, por estar desnutridos. También vemos cómo se han formado caravanas muy grandes por venir a este país, ¿verdad?, a querer tener una economía mejor que la que tienen en sus países. ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿Verdad? Porque hay hombres que llegan al poder, que cuando ya están ahí, prometen mucho y cuando están ahí, no hacen nada. Y aquellos que quieren hacer, no los dejan o simplemente los desaparecen. Una situación, hermanos, moral, que las personas a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y eso, hermanos, no nos debe de extrañar a usted y a mí, pues Dios lo advirtió mucho antes en la Biblia. Así que no debemos de alarmarnos. Él mismo dijo que es necesario que esto acontezca. ¿Por qué? Para dar lugar, para dar paso a su segunda venida. Pues a medida de que los gobiernos de este mundo aprueban leyes contrarias a los principios divinos, también Él se manifestará con la justa ira de Él. Y vemos cómo se han ido aprobando esas leyes, ¿verdad? Cómo se han ido legalizando el matrimonio gay. Como también se ha ido legalizando la matanza de niños. Y eso es lo que es el aborto. Leyes contrarias a los principios de Dios. Hay gente que dice que Dios es un Dios de amor y que como Dios es un Dios de amor, Él no se puede enojar, Él no puede castigar a nadie. Pues déjenme decirles, ¿verdad?, que todo aquel que piense igual, ¿verdad?, que los juicios de Dios sobre los irreverentes, sobre los rebeldes, sobre el mundo pecador, no contradicen la doctrina de su eterno amor. Él dice, con amor eterno te he amado. Y también eso lo podemos comprobar en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él no fuera un Dios de amor, no hubiera mandado a su Hijo a este mundo. Dios ama al hombre pecador, pero aborrece el pecado.
Él quiere que llegue al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. Pero así como tenemos un Dios de amor, también dice su palabra que es fuego consumidor. Cuando nos rebelamos en contra de Él, ¿verdad? Cuando no nos arrepentimos, entonces, ¿verdad? Encendemos su ira. Un Dios que es 3 veces santo y a Él se duele del pecado. Ahora la iglesia no debemos de cruzarnos de brazos. Nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestro gran mandato que usted y yo como creyentes en Cristo tenemos es anunciar el evangelio del Señor. Es anunciar que si no nos arrepentimos, lo enfrentaremos en su segunda venida, ¿verdad? Como juez. Cristo quiere que usted y yo llamemos al arrepentimiento. Cristo ofrece vida al que se arrepiente. Hoy estudiaremos lo sucedido en los días de Lot para advertir a los creyentes a no retroceder atrás, sino que nos mantengamos fieles a Cristo. También aprenderemos que es necesario decidirse por la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Otro punto que trataremos hoy es confirmar a los creyentes para que el día del Señor, para que el día de su retorno, para que el día de su segunda venida no nos sorprenda como ladrón, sino que usted y yo estemos preparados para ese gran día. ¿Quién fue Lot? Hace 8 días estuvimos hablando un poco acerca de él, que era hijo de Harán y sobrino de Abraham, ¿verdad? El cual lo acompañó a la tierra que Dios le mostraría. Y esa tierra es la tierra de Canaán. Pero hace 8 días también vimos, ¿verdad?, cómo cuando Abraham llegó a Canaán, ya llegó sin su sobrino, ¿verdad? Porque hubo entre ellos problemas, ¿verdad?, entre los pastores que cuidaban los rebaños de Abraham y los pastores que cuidaban los rebaños de Lot, el cual Abraham decidió separarse de su sobrino y le dio a escoger si a dónde ir, si hacia la derecha o a la izquierda, el cual él escogió ir hacia la tierra de la llanura del Jordán. Lot, una vez que se separó de su tío Abraham, no se mudó inmediatamente a Sodoma. Él fue extendiéndose poco a poco, paulatinamente. Él se fue acomodando hasta que acabó viviendo en la gran ciudad, ¿verdad?, en la gran metrópoli, como uno de los principales de ella. Y para ser uno de los principales, Lot se tenía que adaptar al estilo de vida de esa ciudad. También tenía que conocer cómo vivían, ¿verdad? Y él se tuvo que dar cuenta, ¿verdad?, que ahí la maldad reinaba. Una ciudad que sería destruida por Dios, porque sus hombres eran malos, eran pecadores ante Dios en gran manera. Una ciudad que lo tenía todo. Allí había economía, allí había fuentes de trabajo, allí había comercio, ¿verdad? Tenían abundancia de pan. Pero al hambriento, al menesteroso, no le daban ni un bocado. Había tanta soberbia en ellos que pensaban nomás en ellos mismos. No había equidad.
Pues déjenme decirles que no hay una decisión que usted pueda tomar o no hay una decisión que yo pueda tomar que no afecte algo. Y Lot, cuando decidió ir hacia la llanura del Jordán, pensó que había hecho una buena elección. Él pensó, me he quedado con la mejor parte. Pero él tal vez ignoraba la depravación y libertinaje sexual que había en Sodoma, donde al final, poco a poco, quedó viviendo allí. El capítulo 19, ¿verdad?, de Génesis, dice que llegaron 2 ángeles a Sodoma. 2 ángeles, ¿verdad?, con imagen de varones. Y Lot estaba a la puerta de la ciudad. Como ya dijimos, era uno de los principales hombres de ella. Ahí se hacían las compras, las ventas, ¿verdad? Ahí se hacía todo el comercio, donde se tenía que dar fe y legalización de ello. Y dice la palabra que Lot miró a estos 2 varones y se levantó a recibirles. Y Lot sí era un buen anfitrión, ¿verdad? Era un buen hospedador, ¿verdad? Eso lo había aprendido de su tío Abraham, ¿verdad? Porque los llevó y los hospedó en su casa, el cual dice ahí la palabra que les hizo un gran banquete, ¿verdad? Y esto no era una casualidad. Dios mandó a estos ángeles con un mensaje para él. También los mandó para hacer juicio contra la ciudad. Y ese mensaje lo leímos ahorita con nuestro pastor en Génesis 19, 12, ¿verdad? Que dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí a alguno más? Yerno, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de aquí. Dios invitó a salir a su siervo Lot de Sodoma, porque había él determinado un juicio contra todos los habitantes de ese lugar. Y en 2 de Pedro 2:7 describe a estos habitantes de Sodoma, ¿verdad?, como malvados, con una conducta nefanda, dice ahí. Y el término griego de esta palabra tiene que ver con el libertinaje sexual y a veces también con vicios tales como la lascivia, y esto es deseo sexual y lujuria sin control. El homosexualismo de Sodoma, ¿verdad?, no era el único pecado, ¿verdad?, que había allí, como ya lo hemos estado diciendo. Eso solamente era un síntoma del pecado, donde había una depravación y desviación sexual, de los cuales se corrompieron los hombres desde el más pequeño, dice ahí, hasta el más grande. Había una inmoralidad tal que la Biblia enseña que cuando los hombres de Sodoma vieron que estos 2 hombres entraron a la casa de Lot, vinieron y le pidieron a Lot que lo sacara porque querían conocerlos. Y la palabra conocer aquí, mis queridos hermanos y amigos, no era, hey Lot, saca tus invitados para que nos los presentes. La palabra conocer aquí, ¿verdad?, en la versión Reina Valera, era como cuando dice, Adán conoció a su mujer y engendraron o también más adelante cuando dice, José no quiso conocer a su mujer María hasta después de. O sea que hay otras versiones que dicen las palabras tal cual son. Ellos querían tener relaciones sexuales con ellos.
Y yo imagino a Lot, ¿verdad? Él sabía perfectamente de lo que eran capaces estos hombres, al grado que les dijo, esperen, tengo dos hijas que son vírgenes, que no han estado con algún varón, se las sacaré y hagan con ellas como ustedes convengan, pero a estos varones no los pueden tocar porque están bajo mi cuidado, bajo mi casa. Y yo cuando leí esto, mis hermanos, me puse a pensar que Lot prefirió entregar a sus hijas. Imagínense la inmoralidad, imagínense la fornicación en contra de la naturaleza de estos hombres, al grado de haber rodeado la casa de Lot para que nadie le escapase. Así que mis hermanos, estos dos ángeles con figuras de varones le dicen a Lot, toma lo que tienes tú, tus yernos, tus hijas, y sácalos de este lugar. Escapen por su vida, porque la destrucción del juicio no nomás es para los malos, sino también que a causa de ellos Sodoma será destruida. Sodoma será calcinada. Sodoma será convertida en cenizas. Y por la palabra sabemos que no nomás Sodoma, ¿verdad?, fue destruida, sino también Gomorra y las ciudades aledañas a ella, las ciudades circunvecinas. Hace 8 días dijimos que el pecado no solamente nos daña a nosotros, sino que daña nuestro entorno. O sea que influenciamos a otros. Y usted me dirá, hermana Coria, pero la influencia no es mala. Claro que no es mala cuando sabemos discernir entre la influencia mala y la influencia buena. Estas ciudades iban a ser destruidas, hermanos, porque había un clamor desde la tierra hasta el cielo. Y ese clamor había llegado a Dios por aquellos que habían sido maltratados, por aquellos que habían sido abusados. Clamaron a Dios por su venganza. Dios hace justicia por nosotros. Él dice, mía es la venganza. Así que mis hermanos, cuando quisiéramos vengarnos de algo, acordémonos, ¿verdad?, de este pasaje bíblico y recordemos que la venganza es de nuestro Dios. Recordemos en Génesis 4:10, Dios le dijo a Caín, cuando le preguntó dónde estaba su hermano Abel, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso quiere decir que Dios escucha el clamor de los que han sido maltratados y abusados injustamente. Dice la palabra, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Así que mis hermanos, vivamos en piedad para con Dios y practiquemos la justicia con nuestros semejantes, porque así como queremos que nos traten a nosotros, nosotros también debemos de tratar a los demás. Lot reaccionó al juicio de Dios y dio aviso a su familia tal como Dios lo mandó. Hermanos, aquí era un llamado de salvación con un aviso urgente, un aviso de juicio, donde tendrían que salir corriendo, dijera yo, ¿verdad?, de entre los impíos y salir de Sodoma, porque la copa de la ira de Dios estaba a punto de desbordarse. Pues los habitantes de la ciudad, ¿verdad?, provocaron a Dios.
hasta que la gota derramó su copa y la ira de Dios vino sobre ellos. Lot dio el anuncio de advertencia a sus yernos, los esposos de sus hijas, y a ellos les pareció como que se burlaba, ¿verdad? O sea que fueron incrédulos, ¿verdad? No tuvieron temor ante el juicio que se avecinaba. Así es de que, mis queridos hermanos, es necesario orar para que nuestros hijos, para que nuestras hijas, ¿verdad?, encuentren cónyuges de fe, cónyuges que le teman a Dios, cónyuges, ¿verdad?, que sean obedientes a Él. También es necesario hablar del Evangelio, ¿verdad?, a todos los perdidos y dar el mensaje de salvación que viene a través de Cristo. El punto número 2 nos dice que antes del juicio Dios sacó a Lot y a su familia del peligro. La visita angelical, hermanos, de Sodoma fue de tan solo una noche, ¿verdad? Ellos llegaron al atardecer, ¿verdad? Y todo debería estar listo, ¿verdad?, para el juicio al amanecer. Dios quiere llevar fuera del juicio a los que son suyos. Así aconteció en Egipto, ¿verdad?, durante la Pascua que se menciona en Éxodo 12:12. Dios usó la noche para salvar a los suyos de una muerte atroz. Y ya hemos estudiado esto en la escuela dominical. Pues ya era hora de salir para escapar por la vida. Y los ángeles fueron muy diligentes, ¿verdad?, apresurando a Lot a salir. Y a pesar de la advertencia, ¿verdad?, que Lot le dio a sus yernos, ellos decidieron quedarse, ¿verdad? Y Lot, como padre responsable de su familia, dice ahí que tomó a su mujer, ¿verdad?, y a sus 2 hijas. Pero a Lot le faltó estar a la altura de los días que estaba viviendo. Le faltó ser más diligente, ¿verdad? Un hombre que creyó en el juicio de Dios, ¿verdad?, pero que era lento, que era adormecido, ¿verdad? Y en mi país dijera era pachorrudo, ¿verdad? Tenían que andarlo, miren mis hermanos, puchando para que hiciera las cosas. Hermanos, la ciudad estaba en la alerta roja y este hombre con sus calmas. Y así hay, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, en este mundo. Así hay creyentes también. Hay líderes que también ocupan, miren mis hermanos, que los anden puchando, ¿verdad? Que les anden recordando lo que tienen que hacer. Porque aún sabiendo que lo tienen que hacer, lo dejan para última hora. Pues así estaba este hombre, tanto que los ángeles lo tomaron de la mano y a su familia y los pusieron a salvo fuera de la ciudad de Sodoma. Atendamos el llamado urgente, seamos más diligentes con nuestra salvación. Tenemos que ir de la mano de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que la puso voluntariamente y que ascendió a los cielos y que un día Él regresará para llevarnos a la casa del Padre. Atendamos el llamado urgente, ¿verdad? No seamos como 5 de las 5 vírgenes, no seamos como 5 de las 10 vírgenes que se mencionan en Mateo 25. Que 5 de ellas se durmieron, no se prepararon cuando habría de venir el esposo. Así es de que, hermanos, si estás dormido, despierta. Iglesia, despierta.
No nos durmamos. Cristo viene. Oremos. Estemos en comunión con Él. Pues si no hemos sido consumidos, es por su gran misericordia. Porque esas dice que nunca han decaído, ¿verdad? Ni sus bondades, porque nuevas son cada mañana. O sea que usted y yo tenemos que buscarla todos los días, porque nuestra dependencia es de Él, ¿verdad? Porque su fidelidad de Él es grande, ¿verdad? Su fidelidad es incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Esas son letras de un canto que a menudo cantamos, ¿verdad? Usted y yo. Y que estas palabras se encuentran allá en Lamentaciones 3 del 22 al 23. El verso 17 de Génesis 19 dice que una vez que los ángeles, ¿verdad?, sacaron a Lot y a su familia fuera de la ciudad, sus últimas palabras de despedida de ellos fue: escapen por su vida y no miren atrás. Córrelo, corre hacia la llanura hasta el monte y no te detengas, no sea que perezcas. El punto número 3, hermanos. Antes de ir al punto número 3, hermanos, usted y yo también así estamos, hermanos, corriendo, ¿verdad?, la carrera de la vida, la carrera en este mundo, ¿verdad?, escapando por nuestra vida, ¿verdad?, donde tenemos que dar la buena batalla de fe, como estuvimos estudiando en el trimestre pasado. El punto número 3 nos dice que los creyentes no debemos de retroceder. Que una vez que hemos sido salvos, ¿verdad?, no lo debemos de hacer. Y en Lucas 17, del 24 al 33, la enseñanza de Jesús aquí es en un paralelo entre acerca de su venida y la situación moral que había en los días de Lot. También nos enseña el caos en que estará el mundo en su regreso. Los habitantes de Sodoma vivían tan ocupados, hermanos, en sus asuntos, que dice la palabra que comían, que bebían, que compraban, que vendían, que plantaban, que edificaban. Y ustedes se preguntarán, hermana Coria, ¿pero qué hay de malo en eso? Si era una ciudad que lo tenía todo, donde se podía hacer todo eso. Pues sí, mis hermanos, vivían tan preocupados por ellos mismos que no se dieron cuenta de la destrucción que se avecinaba, ¿verdad? Gracias a la maldad, al orgullo, ¿verdad?, y a su depravación sexual que allí existía, ¿verdad?, que iban en contra de la santidad de Dios. El texto áureo lo encontramos en Lucas 17, 29, ¿verdad?, que dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. El día que Lot salió de Sodoma, dice, llovió fuego y azufre desde el mismo trono de un Dios airado, de un Dios enojado. Y aquel juicio los destruyó a todos, reduciéndolos a cenizas. La palabra dice que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y como ese día, hermanos, cuando ese día llegue, y si no estamos en casa, hermanos,
no retrocedamos a buscar nuestros bienes. No debemos preocuparnos por los bienes materiales, porque esos son perecederos. Esos aquí se quedan. Que al cabo ni los vamos a necesitar al lugar donde usted y yo vamos a ir. Jesús nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Así sé que mis hermanos, cuando Dios dice, ¿verdad? Hay que salir. Cuando Él dice salgan, hay que salir, mis hermanos. Cuando Él dice escapen por su vida, es una orden urgente. Es un asunto de vida o de muerte. No hay que esperarnos para ver qué va a pasar con nuestras cosas, por las cuales hemos luchado, por los cuales hemos trabajado. Déjenme decirles que usted y yo estemos viendo estas lecciones en este tiempo no es una casualidad, mis hermanos, no. Él es soberano, Él es omnisciente, Él sabe lo que viene por delante. Finalmente, los miembros de esta congregación le tenemos que dar gracias en que Él nos haya sacado del lugar donde estábamos. Porque si nos hayamos quedado allá, usted y yo hayamos salido mucho más dañados, mucho más lastimados. La mujer de Lot miró hacia atrás en cuanto la orden era no hacerlo. Ella quería ver qué iba a pasar con lo que estaba dejando atrás. Ella añoró, hermanos, lo que estaba dejando. ¿Y qué fue lo que encontró, mis hermanos? La muerte. Ella fue quemada por el fuego y se convirtió, dice, en estatua de sal. El Señor Jesús dijo en Lucas 9:62, si alguno pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino. La mujer de Lot no fue apta para el reino. También dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y negarse a sí mismo es olvidarnos de nuestros planes, es olvidarnos de nuestras cosas. Dios rescata a los que le temen, a los que le obedecen, pero también juzga a los que le rechazan, a los que se rebelan contra sus mandatos. El Señor sacará a su pueblo de este mundo. Es una promesa de Él, porque para que no padezca el castigo que dará a los malvados. El verso 33, ¿verdad? De lo que leímos ahí, ¿verdad? Dice que cualquiera que se afane a la vida propia de manera egoísta. Eso quiere decir pensando en nuestro propio bienestar. Yo sé que nadie nos queremos morir, hermanos, que esta vida es hermosa, ¿verdad? Que este mundo que Dios creó es hermoso. Usted y yo tenemos mucho por quien vivir, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Mas, sin embargo, todo aquel, hermanos, que se despreocupe de su propia vida y la anteponga y se preocupe por la necesidad de su hermano, sin duda se salvará. Las señales que Cristo dio, hermanos, para los días, ¿verdad?, de su segunda venida, están cumplidas. Estamos viviendo los tiempos antes del fin. Él está a la puerta. Prepárate, santifícate, oye su voz,
Oye las advertencias que Él nos da a través de su palabra. Escapa por tu vida. Es un mensaje de vida o muerte. No sea que perezcas como perecieron, ¿verdad? Y fueron consumidos los habitantes de Sodoma. El juicio que se avecina no es para una sola ciudad. Es para el mundo entero. Estamos así, a poco de derramar la copa de la ira de Dios, porque nuestros días no son diferentes a los días que Lot vivió. Es el tiempo que nos rindamos a Él. Es el tiempo de asumir la postura que el apóstol Pablo tenía y él mismo testificaba. Él dice en su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Así que, mis hermanos, si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. Vamos a ir a unos cantos.
completamente a ti, Señor. Que todo lo que tengamos sea tuyo, Señor. Que todo te pertenece solo a ti. Que tú eres vida. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, 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 somos del Señor. Te entregamos todo a ti. Bendito Padre y buen Dios, gracias Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos dices que no hay diferencia entre aquellos días que los habitantes de aquella ciudad enfrentaron ese juicio tuyo, ese juicio divino, donde tenían que escapar por su vida, pero no atendieron ese llamado urgente. Así como hoy muchos no atienden ese mismo llamado de salvar por su vida. Gracias, Señor, porque
sus creyentes en Cristo, le pertenecemos a usted. Amén. Y su palabra dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, aquellos que van de la mano, aquellos que tienen una comunión constante con Él, aquellos que no viven como el mundo vive. Gracias, Señor, porque esa gran promesa la tiene tu pueblo, la cual confiamos que el día del gran juicio de tu segunda venida, nosotros vamos a escapar de Él y nos vamos a mantener de pie si nos mantenemos firmes hasta el fin. Gracias por su escuela dominical y la enseñanza de este día, por pedírselo todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.